Bueno, quiero empezar diciendo que para mí es un gran honor ser el primero en hablar en este seminario. Sé que es un accidente porque dos de las personas que querían estar aquí no estuvieron, y además porque la sesión inaugural, como nos contó David, se cambió. Quiero también decirles que yo no conocía el cartel del evento cuando pensé en las ideas de este texto, y para mí fue una gran sorpresa. Me van a entender un poco más adelante. Para este evento yo preparé un texto que se titula Bártara en el país de las imágenes, y voy a proceder a leerlo. Hace años, muchos, un grupo de unos cuantos nos reuníamos en el estudio, biblioteca y refugio que Armando Bártara había habilitado en la azotea de su casa de San Ángel. Ahí planeábamos la publicación de un periódico izquierdista que terminaría llamándose La Causa del Pueblo, cuyo primer número apareció el 10 de julio de 1972. Naturalmente, a aquellas reuniones la mayoría llegábamos tarde. Alguna vez llegué temprano. Mientras esperábamos, Armando me mostró un libro de Pieter Bruegel, el Viejo, y me explicó que el flamenco era uno de los pintores que más le interesaba. Lo consideraba un auténtico maoísta del siglo XVI. Junto al de Bruegel había otros libros y revistas. Recuerdo algún ejemplar de la historieta Torbellino y una edición empastada de Valentina de Guido. Y una edición empastada de Valentina de Guido Crepax, que Armando presumía haber conseguido gratuitamente a través de la embajada italiana. En aquel estudio seguramente también había ejemplares del Libro Rojo de Mao, El Capital de Marx, novelas de la vanguardia francesa y publicaciones periódicas como La Familia Burrón, Bea y Militante, el extinto órgano de la Liga Comunista Espartaco. Aquel lugar donde planeábamos la causa del pueblo era un rompecabezas construido a imagen y semejanza de su propietario, donde convivían palabras, imágenes y proyectos de revolución. Como bien saben los que lo conocen, Armando es un hombre de palabra escrita y de palabra hablada. Pero también es un gran cultor de imágenes, un pensador visual. Muchas de sus varias y fructíferas vidas las ha pasado mirando, coleccionando, estudiando, cultivando y cazando cuadros y cuadritos, murales y viñetas, postales y caricaturas, cromos y fotografías, dibujos, películas, carteles, fotomontajes, historietas y todo tipo de ilustraciones. Los registros visuales han ocupado su atención y ocupan buena parte del espacio que habita. Ha escrito y hablado de ellos con inteligencia y pasión. Lo he visto conmoverse al encuentro de una imagen con la misma emoción con la que participa en manifestaciones callejeras. Donde otros no vemos más que una gama de color o un degradado de blancos y negros, cuando más un documento del pretérito, él advierte pasajes insólitos. Tras un breve paso por los estudios ingenieriles, Armando ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ubicó en el abstracto mundo de las teorías y los conceptos. En ese mundo ilustrado, donde lo visual aparentemente tiene tan poca importancia. Pero al tiempo que descifraba la fenomenología del espíritu, descendía al mundo más terrenal y se mezclaba en la organización del Partido Revolucionario en su versión espartaquista. Leía a Cortázar y a Rulfo, pero también a Claude Simon y Michel Buteau, así como novelas góticas de ciencia ficción y policíacas, Las negras de Hammett y Chandler, pero también las de intriga, clásicas y reaccionarias que publicaba el Séptimo Círculo. Organizaba cineclubs que llevaban la nueva ola francesa a la universidad, pero también era aficionado a las funciones triples de cines de Piojito y era confeso admirador del Libro de la Selva de Walt Disney. Su música favorita era el jazz, y a mediados de los años 60 era asiduo de un legendario café cantante llamado La Rana Sabia, donde se presentaba el grupo 3.1416. Pero también le gustaban las canciones de Cricri, y sospecho que disfrutaba más los guapachosos contoneos de Rosa Carmina o Limón Sevilla que las improvisaciones de Freddy Marechal o Juan José Calatayud. Armando podía pasar de una discusión sobre las ideas pánicas de Alejandro Jodorowsky
sostenida en el Coyote Flaco de Coyoacán, a una reunión clandestina con ferrocarrileros de Pantaco, empeñados a sacar a Demetrio Vallejo y Valentín Campa de la cárcel y hacer renacer los sueños de las huelgas de 1958. Armando es conocido por sus aportaciones al conocimiento y reivindicación del México rural, pero el campesinista que en los años 70 ya advertía no el pasado, sino el futuro, en las miradas y las manos callosas de los viejos y nuevos zapatistas, también era de los raros asiduos a las librerías italiana y francesa, donde adquiría revistas de la nueva historieta europea como Alter Alter y Metal Hurlant. Y era también visitante regular de mercados de pulgas, como el de la Portales o la Lagunilla, donde se agenciaba postales, fotografías estereoscópicas, viejas revistas y libros de segunda mano. No dejaba pasar historias de la Revolución Mexicana y estudios regionales, aunque desde luego también se dejaba tentar por revistas de cine, fotografía, novelitas eróticas de portadas sugerentes y revistas de historieta mexicana, estas particularmente escasas. Uno podía verlo la tarde del domingo en el Correo Español de Peralvillo, frente a un plato de cabrito, extrayendo los tesoros de la pesquisa del día de su imprescindible moral de San Andrés Larraízar. Varias veces acompañé a Armando a sus cacerías lagunilleras, y escuché largas y sesudas explicaciones sobre la importancia que tenía una imagen impresa en un pesado volumen polvoso, apolillado y húmedo por el que acababa de pagar una fortuna. Alguna de aquellas imágenes tenía un destino práctico incontestable. Explicaba Armando que la fotografía de unos campesinos yucatecos encontrada en un viejo toro era perfecta para ilustrar el próximo número de Cuadernos Agrarios. Pero, ¿a dónde lo llevaba ese otro grabado de un barro antiguo o esa foto en sepia de una cabaretera de los años 50, aquellas viñetas de Josep Bartolí o Narayana Salazar? ¿Qué valor podían tener esas pequeñas estampas que promovían una compañía tabacalera del siglo XIX o el álbum fotográfico de una familia de tantas de los años 40? Así como la lectura de Sartre o Kierkegaard no lo alejó de su afición por el halcón negro, un cómic gringo muy popular en la época de la Guerra Fría, su admiración por el Greco o José Clemente Orozco no lo hizo despreciar los dibujos de Sixto Valencia o los fotomontajes de José P. Cruz. Pero se equivoca quien vea en estos rasgos a un diletante posmoderno. En todo caso, lo que revelan es una manera barroca de estar en el mundo, de quererlo entender en su abigarrada diversidad. Tampoco es que Armando sea un hombre de curiosidad renacentista. Más bien creo que desde muy temprano intuyó que la respuesta no estaba en un solo lugar, que los fragmentos de la verdad habían sido dispersados, que los caminos eran muchos y que había que intentar recorrerlos todos. Pero, ¿cuál era la pregunta de este flaner mexicano-catalán? ¿Cuál fue la primera imagen, la primordial, la que activó esa mirada que no ha dejado de ver y de buscar? Una estampa de la Barcelona en que nació y de la que fue arrancado por sus padres en fuga de la España franquista. Una fotografía especialmente significativa del álbum familiar. Alguna de las miles de ilustraciones realizadas por León Benet o George Rux para la edición Hetzel de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Una lámina psicalíptica descubierta en la peluquería del barrio en la Ciudad de México, al que llegó a vivir en 1948 con 9 años de edad, o el combate de Don Carnaval y Doña Cuaresma de Bruegel el Viejo. ¿Cuáles son las piezas de su memoria visual, del collage o fotomontaje que lo explica? ¿Qué imagen que él cree perseguir es la que en realidad lo persigue? La respuesta o las respuestas no están en un solo lugar. Desde luego, parte de ella está en las viñetas del Apocalipsis, Iconófagos silvestres, las estrategias fotográficas de Nacho López, Traficantes de imágenes, Piel de papel, La osa y el barbero, Fin de fiesta, Gloria y declive de una historieta tumultuaria, Los otros, la narrativa fotográfica en la prensa mexicana, Puros cuentos, de fotógrafos y de indios, o Sueños de papel. Textos que Armando ha dedicado al linaje. Oye, te traje unas imágenes. Sí. Había que poner la segunda. Sería bueno.
Mientras parece la imagen, sí. Mientras preparaba este texto, me di una vuelta por puros cuentos y descubrí que además de ser una historia de la historieta mexicana, la obra en 3 tomos es un almacén de imágenes que rebasa con mucho el universo de la narrativa callejera, que es su tema principal y aparente. Una historia de la historieta mexicana más convencional se hubiera conformado con ilustrar el texto con historietas y viñetas del género. Pero en puros cuentos, bien, ahí nos quedamos. Pero en puros cuentos hay una gran cantidad de fotografías, dibujos, páginas de revista, carteles, portadas de libros y folletos, estilos cinematográficos y viñetas de los más diversos orígenes, la gran mayoría provenientes de la colección Barker, que no solo sitúan la gráfica historietística en un universo más amplio, sino que hacen vecindad y establecen pasajes y puentes con el mundo del que se nutrió la historieta popular mexicana y al que ella misma nutrió. Ninguna imagen está sola, afirma Armando. Toda imagen forma parte de una serie, de una historia, o si se quiere, de una historieta. Toda imagen remite a otras imágenes a las que canibaliza. En unas cuantas páginas del tomo 3 de Puros Cuentos, se suceden una fotografía recortada y retocada con pincel de una revista mexicana de principios del siglo XX. La página de un álbum de mediados del siglo XIX, integrado por recortes fotográficos. Un desnudo infantil de 1900. Un cartel de Gabriel Fernández Ledesma, inspirado en la Escuela Soviética de Fotocomposición. Una portada del maestro rural de Francisco Díaz de León. 3 fotomontajes de Siqueiros, publicados en la revista 1945 y 1946. Una melosa tarjeta postal. Una fotocomposición dadaísta de Raúl Hausmann. Una portada de la fotonovela Traumas Psicológicos de 1975. La famosísima fotografía de Nacho López que captura a Mari Buitrón paseando por una calle de la Ciudad de México entre felices miradas varoniles. Y finalmente el collage El gran desfile de Joseph Renaud. Todas estas entreveradas con páginas de historietas arrabaleras de José G. Cruz. Cuando Armando me proponía este tipo de estrategia de ilustración, yo me preguntaba si no había enloquecido. Pensaba que con este procedimiento le robábamos espacio a la gráfica propiamente historietil. Pero si hubiera sido por él, Puros Cuentos no tendría 981 páginas y alrededor de 2.500 ilustraciones, sino muchas más. Él hubiera querido poner en juego todas las imágenes de su amplísima colección, porque de alguna manera todas las imágenes de su memoria visual se conectan y dialogan entre ellas. Si uno hace a un lado la idea de que Puros Cuentos es un libro sobre la historieta mexicana, prescinde del texto y pasea la mirada por ese gran desfile de imágenes, necesariamente carnavalesco y caníbal, lo que encontrará es un atlas visual del México abigarrado que retrató la historieta popular mexicana, y en este sentido el libro es el espejo perfecto de la exposición que montamos en el Museo de Culturas Populares en 1989 y a la que Carlos Monsiváis calificó como un proyecto totalmente desmesurado. Armando llevó este intento de construir una imagen concepto a sus últimas consecuencias en el campo en el espejo. Número 37 de la Jornada del Campo, integrado exclusivamente por imágenes. Desde la portada, un Diego Rivera propone una lectura cubista de las representaciones del campo mexicano. Sin explicación alguna, cientos de imágenes circulan en ese insólito número de la publicación. 15 conjuntos integran un barroco espejo de representaciones visuales que dialogan con la mirada y la memoria de lectores y lectores. La propuesta es tan arriesgada como magnífica porque el proyecto era de cierta manera inconmensurable. En sus instrucciones para hacer un poema dadaísta, Tristan Tzara proponía: coja un periódico, coja unas tijeras, elija en el periódico un artículo del tamaño que quiera darle a su poema, recorte el artículo, recorte luego con cuidado cada palabra que forme ese artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Saque ahora cada recorte uno tras otro.
copie concienzudamente en el orden en el que vayan saliendo de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Me pregunto qué pasaría si uno recortara las imágenes del campo en el espejo y procediera con ellas como propone Sara. ¿El resultado se parecería a nuestra imagen concepto del campo mexicano? Me pregunto qué espejo habría resultado si Armando, en vez de haber ordenado las imágenes como las presenta en la jornada del campo, las hubiera metido en una bolsa y las hubiera puesto como fueran saliendo. Quizá, en vez de un número cubista, tendríamos un número dadaísta. Aunque probablemente habría resultado un número bastante parecido al que salió. Y eso por obra y gracia del poder de las imágenes mismas, pero también porque la magnífica colección es resultado de una muy cuidadosa selección que Armando ha integrado a lo largo de muchos años. Y no se trata de cualquier selección, sino de la realizada por un experto, tanto en el campo como en el campo de las imágenes. Si entendí la propuesta de la jornada del campo, aquí está Hernán, que fue el que diseñó este número, este campo en el espejo. Si entendí la propuesta de la jornada del campo, lo que sugiere Armando es atravesar el espejo, como la Alicia de Lewis Carroll, y remontar el mito visual del campo mexicano para ver lo que hay del otro lado, para situarnos en su revés. El campo en el espejo nos invita a tomar posición con respecto a las imágenes del mundo campesino y, en consecuencia, a tomar posición con respecto al campo real, situándonos y comprometiéndonos en y con un punto de vista. Cuando Armando me invitó hace meses a participar en este seminario, recordé aquel libro de Bruegel el Viejo que me mostró hace ya casi medio siglo. Me preguntaba qué era lo que veía Armando en el flamenco, que desde luego no era un maoísta del siglo XVI, pero sí el más profundo pintor del mundo campesino. Lo que encontré en los cuadros de Bruegel fue algo así como el sustrato visual del pensamiento y el método Bartra. Entonces, no conocí el cartel que diseñó Efraín para este evento, en el que Armando parece surgir del cuadro Los proverbios flamencos de Peter Bruegel, también conocido como El mundo al revés o La locura del mundo. Cuando vi el cartel, me di cuenta de que ilustra exactamente lo que yo quería decir, que de alguna manera Armando surge de Bruegel. Le pregunté a David Moreno si había sido el propio Armando quien había sugerido la ilustración, y al enterarme de que no, que la idea era exclusivamente del diseñador, confirmé el inquietante poder que tienen ciertas imágenes para hacerse presentes de la manera más inesperada. El primer paralelismo entre Armando y Bruegel es evidente. Radica en su mutuo interés por las multitudes, o más propiamente dicho, en su interés en la muchedumbre rural. Los cuadros del flamenco están poblados por innumerables figuras, como Puros cuentos o El campo en el espejo, y casi siempre se trata de multitudes campesinas afanadas en los trabajos de todos los días o en fiestas y colgorios. Muchos de sus cuadros son descripciones sistemáticas, minuciosas y enciclopédicas de la vida diaria y los usos y costumbres de su tierra natal. Pero sus cuadros no postulan costumbres. Están muy lejos de ser inventarios de tradiciones fijas. Lo que hace Bruegel es observar y poner en escena el mundo que le rodea y al que pertenece. Peter Bruegel fue un hijo de campesinos que adoptó por apellido el nombre de su pueblo natal. De manera que podemos afirmar que lo que pintó a lo largo de su vida no fue otra cosa que su propio nombre, que era el nombre de su aldea. En su época se le consideraba un pintor un tanto tosco, que se alejaba del estilo italianizante en boga, por lo que sus contemporáneos lo llamaban el campesino o el último de los primitivos. Bruegel no pintó para la nobleza, ni decoró palacios ni iglesias. De joven vendía caricaturas y pequeñas esculturas de madera. Una biografía de 1609 lo describe como un ignorante dedicado a la pintura cómica. Según Jean Villepoche, estaba enamorado del carácter mundano de su tierra, y si no fue el primer pintor de costumbres campesinas, sí fue el primero en huir de las idealizaciones
o de las monsergas caricaturescas y moralizantes de los tradicionales cuadros de costumbres. Fue un realista de la vida diaria, pero su realismo no es descriptivo, sino inquietante. Bruegel plasmó exhaustivos catálogos de la vida campesina y en este sentido es quizá el primer etnógrafo visual. Según Friedlander, Bruegel entró en el mundo de la pintura por la puerta de servicio. Y según Aldous Huxley, fue un antropólogo y un filósofo social, como lo es Armando Bartra. Bruegel, dice Huxley, pintó el mundo campesino sin complacencias ni idilios, donde la superstición, el miedo y la deformación física están a la orden del día, pero donde se bebe y se alborota. En sus cuadros, la vida anda a rienda suelta y se desprende de humor y alegría. El mundo es un lugar terrible, afirma Huxley, pero a pesar de ello, o precisamente por eso, los hombres y las mujeres comen, beben, bailan. El carnaval lucha contra la cuaresma y triunfa, aunque sea por un momento, como en el cuadro de Bruegel, La boda campesina, o como el libro de Armando, Hambre y carnaval. Baudelaire afirmaba que la flor de Bruegel era el cardo, sólido, espinoso, concreto, y que su mirada, diabólica y grotesca, solo puede interpretarse como una especie de gracia singular y satánica. Porque como Armando, Bruegel advierte que la humanidad está marcada por el hambre y el carnaval. Una de las preocupaciones de Armando es el lugar que ocupan el centro y los márgenes. Se puede decir que Armando busca en los márgenes y ve y escribe desde los márgenes. La historieta, los campesinos, los revoltosos, los distintos, los supervivientes. Y si uno busca con atención el centro de los cuadros de Bruegel, advertirá que no hay tal, que todo se ubica en los márgenes y nada es marginal. Porque su mirada no establece jerarquías y postula la igualdad de derechos para todos sus personajes, hombres, mujeres, niños, asesinos, asesinos también, ancianos y monstruos. El chiste de sus pinturas radica en perderse en ellas, y de hecho es imposible no perderse en ellas. En sus cuadros solo hay algo más grande que los pequeños seres humanos, y esto es el paisaje, la naturaleza, el territorio. Al analizar el combate de Don Carnaval y Doña Cuaresma, uno de los primeros óleos de Bruegel, Jean-Guy Depoche critica una yuxtaposición indiscriminada de innumerables episodios sin ningún tipo de conexión o interdependencia que demuestra cierta torpeza en la composición. El crítico afirma que el episodio central ni siquiera reclama la mirada de las figuras más cercanas cuando podría haber sido el centro de atención de la composición. En lo que critica Depoche, yo solo veo virtudes. La ausencia de centro es uno de los grandes logros de Bruegel y si ninguna figura reclama la mirada ni hay centro de composición, es porque todos los personajes, trabajados minuciosamente y en detalle, tienen el mismo derecho de aparición y a ninguno se ha marginado. Así, la obra de Bruegel es una obra donde no hay personajes centrales porque lo importante son los secundarios, como los campesinos sin nombre en la obra de Armando Bartra. Y este sabio descentramiento irónico, otra imagen, y este sabio descentramiento irónico lo encontramos también en otras obras de Bruegel, en Camino del Calvario, como en los famosos cromos de Wally, cuesta encontrar al Cristo cargando la cruz. Lo que vemos es una bigarrada romería en la que cada quien atiende a sus asuntos. Unos personajes cargan cestas de comida como en día de campo, unos pelean, otros juegan, muy pocos atienden a la escena supuestamente principal. Los habitantes del cuadro no parecen saber lo que está pasando o no les importa demasiado. El único gesto patético, característico de las miles de pinturas que dibujan una escena que saben histórica y sagrada, lo encontramos en un grupo de mujeres lloronas del primer plano que consuelan a la que parece ser la madre del Redentor crucificado. Aldous Huxley ha señalado que esa escena, en disonancia plástica y narrativa con el resto del cuadro, es una concesión de una obra esencialmente subversiva.
En Paisaje con la caída de Ícaro, un campesino ara la tierra, otro cuida sus ovejas, y un tercero pesca a la orilla del río, mientras en un ínfimo rincón del cuadro, apenas visible, vemos las patitas de Ícaro que se hunde entre aguas salpicantes. En el mundo al revés del pintor flamenco, lo importante es la insignificante vida cotidiana, mientras el gesto heroico pasa irónicamente inadvertido. Al colocar lo aparentemente trivial en el primer plano, Bruegel se burla de Ícaro, que pretende elevarse por encima de la tierra. De la puerca tierra, diría John Berger. En La cosecha, como en muchos de los cuadros de Bruegel y como en muchos textos de Armando, el tema es el trabajo campesino. Pero como señala con profundidad barteriana la Wikipedia, en la ficha que dedica al cuadro, en la pintura hay una representación diacrónica de la producción y del consumo. Unos campesinos cosechan y otros se alimentan, mientras uno de ellos duerme a pierna suelta. Los campesinos no solo producen y consumen, sino, como nos ha señalado reiteradamente Armando, sueñan. El campesino que sueña en La cosecha, afirma Huxley, es el hombre que trabaja con las manos y representa la antítesis de lo que interesaba a los elegantes coetanos de Bruegel. Un proletario poseído por el tipo de cansancio que solo conoce la clase trabajadora. Muchos historiadores del arte señalan la importancia del paisaje en los cuadros de Bruegel. Sus poderosos paisajes permanecen impávidos ante las escenas humanas, como si les tuviera sin cuidado lo que hacen los pequeños seres que se afanan a sus pies. Claro que ni Bruegel ni los paisajes del siglo XVI sabían del extractivismo, el fracking y el poder de las máquinas que terminarían amenazando su existencia. En los cuadros del flamenco, el paisaje ni es mero decorado, ni escenario, ni marco, sino algo mucho más importante: el territorio de la vida humana y un territorio vivo. Ese territorio rural, que casi 500 años después de Bruegel constituye la última frontera del capital y del hombre de hierro, es lo que Armando nos ha convocado a proteger y cultivar a lo largo de su obra y de su praxis intelectual y política. Como todo buen pintor, lo que Bruegel inventó es una nueva forma de pintar, y esto solo fue posible porque fundó una manera inédita de mirar. Como el Bosco, su maestro, miró al mundo como nadie lo había visto, por primera vez. Como Armando, nuestro pintor de la vida campesina, mira al México rural, con los ojos bien abiertos y abriéndonos los ojos. Muchas gracias, Juan Manuel. Miren, cometí el error de no traer dos de los libros que me parecen más bellos que ha publicado la División de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de Xochimilco. Uno se llama Hambre y Carnaval y el otro se llama Sueños de papel, el cartel cinematográfico en la época de oro del cine mexicano. Y les digo que son dos de los libros más hermosos que he hecho en 17 años que llevo editando aquí en esta universidad, porque precisamente el año pasado presentamos Hambre Carnaval en Guadalajara y les decía yo que no sabe uno qué es más importante en ese texto: las palabras que nos está diciendo Armando y lo que nos va señalando, o las imágenes que acompañan el libro. Una y otra se hacen un juego maravilloso que nos va enriqueciendo toda la lectura, y eso me parece que es fundamental. En la otra parte, en Sueños de papel, todas las imágenes que nos hicieron favor de prestarnos en la Filmoteca en general, pero independientemente de eso, el hecho de ir rescatando los carteles cinematográficos, pero las películas, la vida cotidiana en la Ciudad de México, en los cines, en los barrios, eso me ha parecido también como muy bello en todo el trabajo que ha desempeñado Armando. Y ya platicando con él, compartimos muchas cosas, desde el amor a las historietas, a Condorito, a la familia Burrón, todo lo que crecimos, él por su parte, yo por la mía, viendo imágenes, leyendo. Me ha gustado muchísimo y es una parte que no conocía del trabajo intelectual de Armando. La otra es, ahorita acabamos de publicar El Hombre de Hierro en una segunda edición, en la que acompañamos, yo creo que fue una buena decisión acompañarlo con mayores imágenes, en general con más imágenes,
y utilizarlas también en la separación de cada uno de los capítulos. Y estamos por publicar también una segunda edición de El México Bárbaro, de Armando Bartra precisamente, y lo que nos falta son las imágenes. Teníamos la primera edición y tiene unas imágenes un poco, no se pueden trabajar muy bien, vamos a seleccionar otras, pero lo que les quiero señalar es que la importancia que tiene la imagen en el trabajo, en la vida de Armando Bartra. Yo creo que nadie mejor que él para que nos pueda ir hablando al respecto. Por favor, Armando. Bueno, buenos días y espero que no sigan así las intervenciones porque lo conmueven a uno. Agradecimientos primero a Celia, que no pude estar hoy aquí, pero que es la que de algún modo inventó esto, que se le ocurrió esta posibilidad y la echó a andar. A Miguel Ángel, que se presenta solo, que no solo es un editor ya de mucho tiempo aquí, sino que además es un muy buen amigo. A David, con el cual empecé a publicar de manera mucho más sistemática. Y en cuanto a la organización de todo esto, a Ramsés, que está ahí haciendo, entre otras cosas, el cambio de imágenes. Obviamente a José Antonio, que se acaba de ir porque tenía uno de 2 consejos en los que tenía que estar el día de hoy, y que hizo la presentación. Y bueno, ahora, después de escucharlo, a Juan Manuel. Me parece, bueno, me sorprende el abordaje que hizo, porque hay un montón de cosas de las que yo no me acuerdo y voy a negar si es que tengo la oportunidad. Y todo me parece excelente, salvo que si yo llegué a México en 1948 con 9 años, tengo 3 años más de los que tengo. Y no vaya a ser que luego quede en el papel y vayan a decir que yo nací en el 38, y yo no nací en el 38, en el 41 nada más. Fuera de eso, debo decir que esta serie que hoy se inicia, vamos a tener aquí 11 oportunidades. No sé ustedes, yo tendré 11 diplomas, ¿saben ustedes lo que vale cada uno de ellos? 11, como yo no cotizo en el SNI, se los voy a regalar a algún académico de bajos recursos para que los aproveche debidamente. 11 diplomas voy a recibir. Pero esto tiene un lado negativo. El otro día me encontraba yo con un buen amigo, Héctor Díaz Polanco, me abrazó afectuosamente, me dice: Armando, ¿cómo estás? Veo que estás bien, qué gusto me da verte, nos vemos muy seguido. Y me decía: ¿por qué me dices todo esto? Es que vi que te están haciendo un homenaje, pensé que ya te vas a morir. No sé si tienen algún contacto especial con mi doctor, no que yo sepa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este es el lado negativo. Bien, iniciando lo que va a ser una práctica de estas 11 sesiones, después de escuchar a los o el compañero o compañera que comente el tema en cuestión, como en este caso fue Juan Manuel, yo voy a hacer a su vez una intervención que trate de volver de manera sintética a presentar mis puntos de vista más allá de la bibliografía que se incluye y que está en la página. Entonces escribí un texto que voy a leer para esta ocasión, se llama Mundo de Luz, iconofagias, secuencias, contextos, apropiaciones, y empieza con una referencia al fetichismo de las imágenes. Parafraseando a Carlos Marx, quien empieza El Capital precisamente con una poderosa imagen, al decir que la riqueza social se le presenta, comillas, como un enorme arsenal de mercancías. La misma frase la usa antes en la contribución a la crítica de la economía política. Hoy podríamos decir que la riqueza social se nos presenta como un enorme arsenal de imágenes. Imágenes que son la verdad de las modernas mercancías, pues es a través de sus apariencias manipuladas, autonomizadas y fetichizadas que las personas y las cosas cotizan en el mercado. En el mundo icónico del tercer milenio, el soporte del valor de cambio es la imagen, la ilustración promocional, el look corporativo, la portada y la foto de solapa de los autores de libros, los seductores envoltorios y recipientes que son más importantes que el contenido. Dime cómo te ves y te diré cuánto vales. Vivimos en un mundo de luz, nos alimentamos de imágenes y somos imagen nosotros mismos.
iconos e iconófagos inmersos en la caleidoscópica realidad virtual de las infinitas representaciones. Lo dijo Giovanni Sartori con disgusto: los que fuimos Homo sapiens nos volvimos Homo videns. Salvo por la incomodidad de un politólogo que por lo visto prefiere que le expliquen las cosas a que se las muestren, creo que Sartori tiene razón, somos videns, pero no por ello dejamos de ser sapiens. Hubo un tiempo no tan lejano, en que de aquello que no nos constaba, decíamos que hablábamos de oídas, se hablaba de oídas. Hoy, del ancho y diverso planeta del que solo sabemos por referencias, hablamos de vistas, si es que la expresión vale. Las imágenes se han vuelto la representación por antonomasia. Vemos el mundo. Y no lo vemos de bulto, sino que lo vemos en su virtualidad mediática. La galaxia del Homo videns está hecha de píxeles montados sobre bytes. Lo que conforma la iconósfera en que navegamos no son percepciones primarias, no son imágenes mentales de primera generación, sino representaciones, es decir, sus réplicas interpretadas, procesadas y cambiadas de soporte. Son las que a través de los medios masivos centralizados como la tele o descentralizados como el Internet nos alimentan, nos ceban visualmente. Los modos de producción y distribución de las imágenes están en perpetua mudanza. Como una moderna torre de Babel hecha de luz, el vertiginoso rascacielos de imágenes con que los mass media ensoberbecidos jugaban a ser Dios comienza a colapsarse, vencido por el peso muerto de una acumulación de signos autorreferenciales que ya nada significan fuera de ellos mismos. Lo sustituye el nuevo y bullanguero imaginerío que habita en el ciberespacio, una iconósfera más o menos democrática que, a diferencia del anterior, no es unidireccionalidad y centralista, sino interactiva y en red. Y la mudanza, esta mudanza de los medios de producción y distribución de imágenes es vertiginosa. En menos de 70 años pasamos del reinado de la tinta y el papel al imperio de los electrones y el plasma. Tan rápida es la obsolescencia de los sistemas y de los equipos, y tanta la velocidad del cambio tecnológico, que si antes los adultos enseñaban a los niños a leer y escribir, hoy los niños nos enseñan a los adultos a navegar por el ciberespacio. Aunque a veces me fastidia que la gente ya no te mire a la cara, sino en la pantallita de su celular o de su tablet, y que te comparta. Dicen ahora que te compartan con sus amigos. Personalmente no me molesta la creciente visualidad del mundo, al contrario, pero creo que hay que tomarla en serio. Así como de pequeños aprendimos a leer nuestros idiomas, hoy hay que aprender a leer las imágenes. A mí se me olvidan los nombres, se me olvidan las fechas, se me olvidan los números telefónicos, y ahora se me olvidan hasta las palabras, pero lo dijo Juan y tiene razón, moriré recordando todas las imágenes que he visto. Tengo una memoria visual. Quizá por eso, y no miente entonces Juan cuando lo dice, colecciono imágenes, historietas, tarjetas postales, hojas volantes, revistas ilustradas, carteles de cine, películas, fotografías. Y busco descifrar su historia, sus influencias, sus significados, sus contextos, sus destinatarios. Tratando entonces de meter orden en este ya largo viaje por el mundo ilustrado, encuentro 4 abordajes diferentes que yo he practicado. Uno que llamaré iconofagias, otro contextos, otro secuencias y otro apropiación. Si vamos por partes como los pornógrafos y como Jack el Destripador. Iconofagia hace referencia al insaciable apetito visual que está detrás de la vertiginosa circulación de las imágenes, que está detrás del impúdico reciclaje, de las copias, de los fusiles, de los plagios, de los reprises, de los pastiches. Porque las imágenes no solo se devoran, también se regurgitan. En el mundo del Homo videns y de la omnipresencia mediática no hay imágenes completamente originales, y el que crea tener una imagen original que la patente.
intervenidas, degradadas, contaminadas, editadas, fragmentadas, añadidas, montadas, y en tiempos de Photoshop alargadas, encogidas, torcidas, sobrepuestas, viradas, pixeladas. Así son hoy las imágenes que nos rodean. Y en realidad pienso, así han sido siempre desde que los de las cavernas decoraban la suya copiando lo que había puesto el de la de al lado. En un entreverado mundo visual, donde impera el tráfico icónico, donde son ley las influencias, los préstamos involuntarios y las calcas descaradas, no hay creación ex nihilo, no hay creación de la nada, no hay imágenes puras y recién nacidas. Todas tienen parentelas, a veces inconfesables, y todas tienen un pasado que no siempre les gusta reconocer. En ocasiones en este mundo de las imágenes se hacen citas, se hacen homenajes, en otras se hacen referencias burlescas, en otras más se cambia el contexto para resignificar, pero ninguna imagen escapa de los vasos comunicantes que hacen fluida la iconósfera. Aunque en esto de que todas las imágenes son derivadas hay paradojas. Hablaba Miguel Ángel del libro sobre carteles de cine. Por ejemplo, en efecto, las imágenes derivadas por excelencia, que serían los memorables carteles cinematográficos mexicanos, eran en realidad absolutamente originales, pues paradójicamente se hacían sin que sus autores hubieran visto la película. Si ustedes ven los carteles de cine, pues los hacía Renaud, los hacía quien fuere, sin que hubiera podido ver la película previamente. Ante el batiburrillo que es la iconósfera, de poco sirve tratar de aislar una imagen o un grupo de imágenes para así, se piensa, profundizar en su análisis. Adentrarse en un mundo visual abigarrado y de múltiples enlaces demanda estrategias omnicomprensivas, demanda hermenéuticas holistas. Ver toda pieza como parte de un contingente y todo contingente como parte de contingentes mayores. Conjuntos que además no son excluyentes, sino que están sobrepuestos y cruzados por nexos transversales. En este mundo de las imágenes no hay departamentos estancos, nada escapa de la telaraña icónica global, donde si algo se mueve, vibran todas las conexiones. Quizá en la crítica de arte, en la crítica del arte con mayúsculas, sea pertinente clavarse en una obra, clavarse en un autor. En cambio, en mis pesquisas sobre la imagen plebeya, muchas de ellas compartidas por Juan Manuel, creo que no lo dijo suficientemente, pero él es corresponsable de puros cuentos en todos los sentidos, tanto de la imagen como del contenido. Pues bien, en estas pesquisas sobre el mundo de la imagen, he pretendido siempre tender redes extensas, mallas abarcadoras, que permitan pescar en mar abierto y descubrir nexos, ecos, parentescos remotos, no diluir la autoría y la individualidad de una pieza que las tienen, pero sí ubicarlas siempre en el contexto. Y esto me lleva a un segundo abordaje, precisamente contexto. Contexto remite al lugar donde se ubican, o más precisamente, que construyen o del que forman parte ciertas imágenes. Territorios compartidos, habitados por otras imágenes y por textos, sonidos, olores, texturas, por presencias múltiples que enaltecen o rebajan, que exaltan o arrinconan, pero que siempre acompañan y siempre califican las imágenes. Que no es lo mismo encontrarte con una foto de la abuela en un cajón del ropero, que encontrarte con una foto de la abuela en una revista pornográfica o de nota roja. ¿Sí? Todo ese contexto, aunque sea la misma abuela. No es mi caso, es un ejemplo. Ni le da igual a un político que lo entreviste López Dóriga en Televisa a que le haga una caricatura del Fisgón en la jornada. El problema es el contexto. Las imágenes inefables, inolvidables, lo son por su insoslayable circunstancia, por el contexto en el que está. La Virgen de Guadalupe puso su efigie en la tilma de Juan Diego. El águila siendo animal se retrató en el dinero, si no lo recuerdan, esto lo dice una canción, y es verdad. Y bueno, los rostros de los 43 de Ayotzinapa se imprimen en la conciencia nacional. Cada imagen busca o crea su contexto, el lugar y la compañía en los que se siente bien o se siente mal, pero que la resaltan, que la potencian.
A las imágenes prestigiosas les placen los marcos que aíslan y subrayan, les placen los museos que preservan del vulgo. A las imágenes de andar por casa, en cambio, se las encuentra uno en periódicos y revistas, se las encuentra uno pegadas o pintadas en las paredes, se las encuentra arrugadas junto a la taza del baño, en los anuncios espectaculares, en el metrobús, en el lobby de los cines, en la pantalla grande y las pantallas pequeñas, y en la red, sobre todo, en la red. Las imágenes nos cercan, las imágenes son nuestro contexto y son contexto unas de las otras, y este contexto nos da sentido y les da sentido. Según su ubicación sabremos si una imagen es publicidad comercial, es divertimento, es propaganda política, es información noticiosa, es protesta contestataria, expresión personal, mensaje familiar, testimonio íntimo o alguna combinación posible. Por esto molesta tanto o me molesta a mí cuando en la sección noticiosa de nuestro diario encontramos la foto de un funcionario que pagó por aparecer sin que el carácter promocional de la inserción sea explícito. Es un problema de contexto. Sí, la jornada, estoy hablando. Me van a correr, pero no corran la bolsa. Que el contexto carga de posibilidades y significados a las imágenes. Las tarjetas postales, con un mensaje cuidadosamente caligrafiado al dorso y que llegaban por correo o de la mano de un propio, tenían una intimidad y una densidad afectiva que aún conservan las que encontramos en los mercados de pulgas. Las revistas picantes para caballeros que a los niños podíamos hojear en las peluquerías porque estas eran un espacio entonces, un espacio exclusivo para varones, como en las cantinas en los buenos tiempos, hicieron del vulgar corte de pelo un acto con connotaciones eróticas. La transmisión en tiempo real, a través de teléfonos celulares, de las acciones de protesta popular, que las difunde instantáneamente e impide que la eventual represión pase desapercibida o sea negada, son contextos. Así, el uso y significado de las imágenes les vienen dados, cuando menos en parte, por su circunstancia. Restituir en la medida de lo posible las imágenes a su contexto es una práctica cada vez más habitual y plausible por aquellos que las estudian, por aquellos que las investigan. Sobre todo porque con frecuencia no se trata de piezas sueltas, sino, como dijo Juan, de conjuntos o secuencias. De modo que las imágenes están concatenadas y solo dentro de su contingente cobran sentido. Y esto me lleva al tercer abordaje, secuencias. Secuencia alude a la condición narrativa de una gran parte del discurso icónico. Las imágenes pueden mostrar cosas, comunicar ideas, representar sentimientos, pero con frecuencia las imágenes cuentan historias. Una de las formas de hacerlo, de contar historias, es enhebrando imágenes estáticas pero sucesivas. Es verdad que cuentan historias ciertas representaciones pictóricas únicas y fijas, que al congelar un momento significativo remiten a un antes y un después. Es verdad que cuentan historias las imágenes en movimiento del cine, de la televisión, del video en sus diferentes soportes analógicos o digitales, pero también tienen un efecto narrativo los montajes, donde diversas imágenes estáticas enlazadas secuencialmente sugieren un movimiento, sugieren una acción física o espiritual, sugieren un acontecer. Las imágenes devienen entonces pictogramas, piezas de un discurso icónico, elementos de un lenguaje visual. Los cómics, lo que en México llamamos historietas, son uno de estos lenguajes, y uno tan importante que junto con la radio y el cine desbancó a las nanas y las abuelas en la tarea de proveernos de historias memorables. Se dice que durante el siglo XX generaciones enteras aprendimos a leer nuestros idiomas en los cómics. Yo esperaría que también hubiésemos aprendido a leer el idioma universal de las imágenes. Porque los dibujitos de las viñetas no son simple ilustración de lo que dicen mejor globos y apoyaturas, sino el verdadero protagonista de la narración. Si Gabriel Vargas no hubiera dibujado a Regino Sotaco y encogido, si no hubiera dibujado a Borola larguirucha y espantosa, no hubieran podido encarnar uno el talante melancólico y conformista, otra el espíritu explosivo y rebelde. En México una gran parte de los cómics de mediados del siglo XX eran fotomontajes. Y no solo eran fotográficas las viñetas, sino que cada una de ellas era una composición de imágenes diversas, recortadas, pegadas, retocadas. El fotomontaje narrativo en forma de historieta es un lenguaje original
y una aportación mexicana al discurso icónico. Innovadora estrategia comunicativa que emparenta con otras dos vertientes del mainstream visual, el collage y la fotocomposición por una parte y el reportaje gráfico por otra parte. Y referido a esto, al reportaje gráfico, la fotocomposición collage y el trabajo de los fotomontadores narrativos de la historieta mexicana, me referiré al desquiciante encuentro y yuxtaposición de imágenes de diverso origen o de diferente talante y naturaleza, que a veces parecen incompatibles, pero que encontramos juntas en los cómics de José G. Cruz, en los montajes de Josep Renau y en algunos fotoreportajes de Nacho López, lo que resulta en una iconografía grotesca, inarmónica, chirriante, carnavalesca, que sin embargo a mi juicio da mejor que otras razón del esperpéntico mundo en el que nos tocó vivir. Las secuencias de pictogramas estáticos, como las de la historieta, como las de la fotonarración, no son un intento torpe de imitar el movimiento y aproximarse así al cine, a la televisión, al video, eso sí, capaces de reproducir la acción en cuanto tal. La verdadera materia de los lenguajes secuenciales no es el tiempo vacío en que se despliega el movimiento físico, sino el tiempo contaminado por las pasiones en que se despliega la historia. Y cuando se trata de narrar, el discurso icónico que ensambla fotografías o dibujos tiene potencialidades que no tienen otros. A la literatura, por ejemplo, se le dificulta hablar de dos o más cosas que suceden al mismo tiempo. Y cuando un autor literario trata de hacerlo, siente que no puede, que hay una imposibilidad. Virginia Woolf, entre otros, hace una reflexión sobre esto. En Alfaro, ella al final hubiera querido presentar a la vez dos situaciones y no puede hacerlo, porque la literatura no da, es un lenguaje secuencial que no lo permite. El cine, la televisión, el video les pasa lo mismo, que a veces recurren a dividir la pantalla para lograr la simultaneidad. En cambio, la simultaneidad de acontecimientos que conforman las historias y que conforman la historia también, es muy bien servida por la simultaneidad de las imágenes en una misma página que despliegan la historieta o el fotoreportaje. Claro está que la simultaneidad no está en el acomodo espacial de diversas viñetas o de diversas fotografías. La simultaneidad remite al tiempo y se activa por obra del receptor. La simultaneidad no está en el objeto, sino que así fue diseñado, sino en el sujeto capaz de interpretarlo, de decodificarlo. Y esto me conduce al cuarto y último abordaje, apropiaciones. Apropiación remite al carácter intersubjetivo de la iconoclast, porque las imágenes son su genealogía, ya lo dije, son su parentela, ya lo dije, son su circunstancia, ya lo dije, pero son también las fruiciones que les dan vida. Las imágenes son lo que hacemos de ellas y con ellas sus consumidores. Dejar constancia fría, imparcial, positivista de una imagen, es decir, registrarla con objetividad, es imposible o en todo caso es irrelevante. No solo porque la imagen lleva impronta la subjetiva de su autor, que hay que develarla, sino porque más que las imágenes en sí mismas, lo que hace denso y complejo en nuestro mundo de luz es la forma en que las interiorizamos, son las experiencias que tenemos de las imágenes, son las vivencias que estas imágenes suscitan en nosotros. Y si las imágenes son muchas, más numerosas aún son las posibilidades distintas de experimentarlas. Memín Pinguín es Memín Pinguín, pero el significado que tenía su grotesca faz de negrito bembón en los años 40 del pasado siglo, cuando lo dibujó por primera vez Alberto Cabrera, no era el mismo significado que tenía en los años 60 también de ese siglo, cuando lo retomó Sixto Valencia, ni tampoco el que tiene en sus reediciones aparecidas ya en este siglo XXI, cuando todo el mundo está vacunado contra los clichés de la negritud. Hay evidencias, por ejemplo, también de que la versión que vemos en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, los dedos fueron acortados mediante un retoque posterior para ajustarlos al paradigma de la indianidad que la Virgen debía representar. Pero esa misma Virgen representada a mediados de la centuria pasada,
en los trabajos que hicieron pintores como Jesús de la Helguera para cromos y calendarios, los dedos se afilan de nuevo para que correspondan con el ideal femenino del siglo XX. Así la efigie de la guadalupana ha sido lo que sus mudables fieles esperaban de ella. La historia de las imágenes más frecuentadas por un pueblo, y si pensamos en los últimos 150 años, la historia de la industria que construyó y difundió y comercializó estas y otras mercancías culturales, no se agota en la enumeración de obras, de autores, de corrientes, de vehículos, de soportes, pues en verdad es la saga de la construcción de un imaginario colectivo, es la historia de la edificación de una identidad. Y reconstruir esta historia, esta identidad construida, es una tarea apasionante, estimulante, pero muy difícil. Y es difícil porque las piezas que hay en archivos y colecciones no son más que la punta del iceberg. Lo que en verdad importa es su genealogía, es su contexto y sobre todo su apropiación, su disfrute por quienes se formaron con ellas. Solo aproximándonos a la industria cultural desde la mirada de sus consumidores, de quienes la frecuentan, desde la subjetividad, que no es pasiva y acrítica, sino que interpreta y resignifica, solo con aproximaciones así, evitaremos llevarnos la sorpresa de que con el paso de los años, los iconos populares, que en su momento más despreciaron las élites intelectuales, pensemos para el caso de México, los pepines, los luchadores, las rumberas, sean años después reconocidos como piezas entrañables de nuestra identidad. Dije al principio que no solo vivimos en un mundo de imágenes, sino que somos imagen nosotros mismos. Y esta condición es la expresión más radical de la apropiación, de la subjetividad intrínseca de los iconos. Y que nadie se excluye. Todos sin excepción, somos signo. Todos construimos laboriosamente la imagen de lo que queremos ser o parecer. Antes esto se conseguía con el atuendo, con los peinados, con los maquillajes, con las poses estudiadas, con los retratos de estudio retocados, con los diplomas enmarcados y colgados en la pared. Ahora se hace lo mismo, pero gracias al YouTube, gracias al Facebook, podemos también subir a las redes sociales imágenes escogidas y momentos que nos parecen significativos, a veces son vergonzosos. Pero bueno, construimos la imagen de otra manera. Decía Octavio Paz que los mexicanos nos ocultamos tras de máscaras. Lo cierto es que en este mundo de imágenes todos, no solo los mexicanos y las mexicanas, que luego se le olvidan a Paz, usamos máscaras y las usamos todo el tiempo. Pero no nos ocultamos tras de ellas. Debiera ser obvio que las máscaras sacan a balcón mucho más que cualquier otra estrategia identitaria, nos exhiben las máscaras. En verdad somos las máscaras que elegimos ponernos. Esto vale para el santo y vale para Octavio Paz. O valía. La imagen que nos cotiza en el mercado social es nuestro valor de cambio, pero es también nuestro valor de uso. Detrás de la máscara no hay nada, o quizá otra máscara. Gracias. Muchas gracias, Armando. Me quedo pensando desde los orígenes del ser humano, la importancia que tienen las pinturas rupestres, por ejemplo, los jeroglíficos, por ejemplo, como siempre, de algún modo, hemos querido representar nuestro mundo a partir de las imágenes, ¿no? Ahorita que hablabas respecto de la imagen de la guadalupana, los exvotos, y precisamente también en la universidad, acabamos de sacar un libro sobre los exvotos guadalupanos, y es todo, yo les platicaba ahora en Frick Minería la importancia que tiene el análisis de estos exvotos, porque básicamente si los agarramos desde la sociología, nos van a dar información. Si los agarramos desde la comunicación, también desde la antropología, desde diferentes disciplinas, el análisis de los exvotos, el análisis de las imágenes, el análisis de las palabras que vienen, que los acompañan, nos va a dar una amplitud de conocimiento de lo que es el mexicano muy grande, ¿no? Yo creo que eso es precisamente la importancia de que estemos trabajando ahora en esta
este foro